Bienvenidos una vez más, hermanos, a este es su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su segundo bloque, La Voz del Señor. El día de hoy vamos a meditar en el tema que lleva por título, Frutos de una vida espiritual. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, hermanos, frutos de una vida espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que la vida del cristiano es solamente cumplir con cierto rito, con ciertos compromisos dentro de lo que es la actividad del templo. Pero la vida del cristiano va más allá de eso. El cristiano está llamado a dar esos frutos espirituales que el Señor espera de él. Vamos a ver a través de este tema cómo el apóstol San Pablo fue dando esos frutos de vida espiritual luego de ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al igual que el apóstol, estamos llamados también a ir renovando ese compromiso con el Señor, a ir siendo partícipe de esa gracia y compartir esa buena nueva con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Iniciamos pues la reflexión de hoy con la cita bíblica del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 3 al 5 y del 9 al 11. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Este es la cita bíblica en la que se nos narra el encuentro con Jesús resucitado. El encuentro con Jesús resucitado es indispensable en nuestra vida, ya que al igual que sus apóstoles, Él nos promete esa gracia del Espíritu Santo que viene a ayudarnos en nuestro proceso de conversión cristiana. Además, se nos recuerda algo muy importante, que al igual que los apóstoles, nosotros no podemos solamente quedar viendo hacia arriba como Jesús está en los cielos. No podemos quedar viendo solamente lo que hacen los demás, sino que también estamos llamados a poner en práctica eso que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados al servicio, estamos llamados a ser esa sal, a ser ese fermento dentro de la iglesia, para que nuestros hermanos, junto con nosotros, podamos animarnos y podamos seguir adelante en esta lucha diaria por nuestra salvación personal. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 14, nos dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. A través de esta cita bíblica, el Señor siempre ha impulsado a su iglesia a perseverar, pero perseverar en la unidad, a perseverar en la oración y a perseverar como lo estaban haciendo en ese tiempo los apóstoles, junto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María.
El secreto de la iglesia está en mantenerse unida a Cristo, pero también en mantenerse unida entre cada uno de sus feligreses, con la misma fe, con la misma esperanza, con el mismo propósito, con la misma meta de poder alcanzar la gracia y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto siempre junto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien por amor a su Hijo nos conduce a nosotros hacia Él. Hechos capítulo 2, versículo del 36 al 41. La palabra de Dios nos dice así: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos en los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos, los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Por medio de esta cita bíblica, el Señor nos invita una vez más a que reconozcamos nuestra misión. Cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a proclamar al Señor, cada quien poniendo a trabajar el talento que Dios le ha dado. Dios reparte sus talentos en su iglesia: talentos de canto, talentos de oración, talentos de servicio, talentos de prédica, talentos de consejo y muchos talentos más que sirven para la edificación de su pueblo. No podemos decir que no tenemos nada que dar si tenemos al Señor, como dice Hechos capítulo 3, versículo del 3 al 7. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Palabra de Dios. Nosotros también como cristianos estamos llamados a dar lo que tenemos, a dar lo que hemos recibido, a dar a Jesús. Si verdaderamente Jesús se encuentra en nuestra vida y en nuestros corazones, nosotros podemos abrir ese corazón y ofrecerle a nuestro hermano ese encuentro personal con el Señor. Acercarlo a Jesús a través de su santa palabra, y que sea Él el que tome la decisión de abrir su corazón para recibirlo. Hechos capítulo 2, versículo 42 y del 46 al 47. La palabra nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Todos, de alguna manera, debemos permanecer en la comunidad del Señor, que es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. No existe un solo cristiano fuera de la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo es donde están las 4 columnas del cristianismo, que son la enseñanza de los apóstoles, la convivencia fraterna, la Eucaristía y las oraciones. El Señor nos llama pues a ser parte de este regalo maravilloso que nos ha dado, a reunirnos con entusiasmo, a partir el pan, a participar de la Eucaristía, a compartir con nuestros hermanos de lo que tenemos, especialmente la parte espiritual, ese mensaje de Dios que se necesita compartir con todos, y de esta manera ofrecer nuestras intenciones y nuestras oraciones por toda la iglesia. Para poder ser parte de esto, debemos cumplir la regla de oro para que se den esos frutos espirituales en nuestra vida. La regla de oro nosotros la podemos encontrar
en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 27 al 32, cuando el Señor nos dice: los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Aquí encontramos pues esa regla de oro que se resume en obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos obediencia al Señor y no al mundo. Si obedecemos al mundo y a nuestros deseos carnales, cada día nos estaremos alejando más del Señor. Por el contrario, si obedecemos al Señor día a día, nos estaremos acercando a su gracia, a esa gracia salvífica que niega todos los deseos carnales. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino y acerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Nosotros, al igual que Saulo, necesitamos este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos este ejemplo de San Pablo para poder seguir a Jesús, pero para eso es preciso primero bajar de nuestro caballo, ese caballo en el cual vamos cabalgando por la vida y que cada vez nos aleja más del Señor. ¿Cuál será ese caballo para nosotros? Podría ser un vicio, podría ser el orgullo, podría ser la soberbia, podría ser la tibieza espiritual, podría ser la indiferencia religiosa, podrían ser tantas cosas que nos alejan de Dios. La verdad es que mientras no bajemos de ese caballo, nosotros no vamos a poder acercarnos al Señor. De esta manera necesitamos pues ese encuentro personal con nuestro Señor, ese encuentro que toque nuestra mente, ese encuentro que transforme nuestros corazones y que nos lleve rendidos a sus pies. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 y 26 nos dice: hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Este es un milagro maravilloso por medio del cual el Señor nos llama a confiar en su misericordia. Como Pablo y Silas estaban privados de libertad y encadenados, y como el Señor, de ese amor que les tiene, les brinda una liberación milagrosa de las cárceles. De igual manera, nosotros vivimos atados con las cadenas del pecado en las cárceles del mundo. Y el Señor, por medio de su amor y su misericordia, quiere liberarnos de esas ataduras, quiere romper esas cadenas de pecado, quiere que cada uno de nosotros dirijamos nuestra mirada hacia su rostro misericordioso. Hermanos, de nosotros depende si realmente queremos dar verdaderos frutos espirituales, porque somos nosotros los que vamos a darle un sí o un no al Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de darle ese sí definitivo.
porque nosotros debemos estar conscientes de esa misión que el Señor nos ha encomendado, porque estando conscientes, así vamos a dar fruto donde el mismo Señor nos ha plantado. Hechos capítulo 5, versículo del 11 al 15, donde la palabra nos dice: a consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Mas aún cantidades de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Palabra de Dios. Damos cuenta cómo el cristianismo, a través de ese testimonio, fue ganando esa fe del pueblo, fue ganando ese amor del pueblo. El pueblo, al ver a los cristianos y su vida de ejemplo, los tenía en gran estima. Y no solamente eso, sino que debido a ese testimonio, la gente se iba agregando a esa comunidad que el Señor quería salvar. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es la siguiente: con nuestro testimonio como cristianos, ¿arrastramos a gente dentro de la iglesia o las empujamos fuera de los caminos del Señor? ¿Y de qué depende eso? De los frutos que estemos dando. Finalizamos la reflexión de hoy con la siguiente parábola que lleva por título Sin nombre. Un señor muy creyente sentía que estaba cerca de recibir una luz que le iluminara en el camino que debía seguir. Todas las noches al acostarse le pedía a Dios que le enviara una señal sobre cómo tenía que vivir el resto de su vida. Así anduvo por la vida durante 2 o 3 semanas en un estado semimístico, buscando recibir una señal divina, hasta que un día, paseando por un bosque, vio a un cervatillo caído, tumbado, herido, que tenía una pierna medio rota. Se quedó mirándolo y de repente vio aparecer a un puma. La situación lo dejó congelado. Estaba a punto de ver cómo el puma, aprovechándose de la circunstancia, se comía el cervatillo de un solo bocado. Entonces se quedó mirando en silencio, temeroso también de que el puma, no satisfecho con el cervatillo, lo atacara a él. Sorpresivamente vio al puma acercarse al cervatillo. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de comérselo, el puma comenzó a lamerle las heridas. Después se fue y volvió con unas pocas ramas humedecidas y se las acercó al cervatillo con la pata para que éste pudiera beber el agua. Y después se fue y trajo un poco de hierba húmeda y se la acercó para que el cervatillo pudiera comer. Increíble. Al día siguiente, cuando el hombre volvió al lugar, vio que el cervatillo aún estaba allí y que el puma otra vez llegaba a alimentarlo, lamerle las heridas y darle de beber. El hombre se dijo: esta es la señal que yo estaba buscando. Es muy clara. Dios se ocupa de proveerte de lo que necesitas. Lo único que no hay que hacer es ser ansioso y desesperado corriendo detrás de las cosas. Así que agarró su atadito, se puso en la puerta de su casa y se quedó ahí esperando que alguien le trajera de comer y de beber. Pasaron 2 horas, 3, 6, un día, 2 días, 3 días, pero nadie le daba nada. Los que pasaban lo miraban y él ponía cara de pobrecito imitando al cervatillo herido, pero no le daban nada. Hasta que un día pasó un señor muy sabio que había en el pueblo y el pobre hombre, que estaba muy angustiado, le dijo: Dios me engañó, me mandó una señal equivocada para hacerme creer que las cosas eran de una manera y eran de otra. ¿Por qué me hizo esto? Yo soy un hombre creyente. Y le contestó lo que había visto en el bosque. El sabio lo escuchó y luego le dijo: quiero que sepa algo. Yo también soy un hombre muy creyente. Dios no manda señales en vano. Dios te mandó esa señal para que aprendieras. Y el hombre le preguntó: ¿y entonces por qué me abandonó?
Entonces el sabio le respondió: ¿qué haces tú que eres un puma fuerte y listo para luchar, comparándote con el cervatillo? Tu misión es buscar algún cervatillo a quien ayudar, encontrar a alguien que no pueda valerse por sus propios medios. Miren qué interesante, hermano. Muchas veces nosotros tomamos siempre esa actitud del que necesita ayuda y no sabemos que Dios nos ha puesto ahí para brindar ayuda al más necesitado que nosotros mismos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. En tu presencia divina siempre te pedimos, Señor, que ilumines nuestras vidas, que seas tu Señor poniendo en nuestros corazones ese deseo de amarte y de servirte y sobre todo de dar esos frutos de vida espiritual que tú esperas de cada uno de nosotros. Danos la gracia, Señor, de poder reconocerte en nuestros hermanos más necesitados y de esta manera hacer esa obra a la que tú nos envías. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.